Ya está Pablo refutando la enseñanza de los judaizantes que querían o estaban promoviendo un regreso a la ley, un regreso a la esclavitud. Igual que muchas personas cuando salieron de Egipto, ya cuando estaban en el desierto y miraron que era difícil vivir en un desierto árido, caliente, seco, sin vida, y ya querían elegir, levantar un líder para que los regresara otra vez a Egipto. Y de hecho hasta querían apedrear a Moisés. Y así también estaban siendo engañados los gálatas a que se regresaran al antiguo pacto. Déjenles digo algo, hermanos. Jesús nos da una enseñanza sobre las pieles de vino, o que ponían agua, pero el agua no se expande, no se fermenta. Así de que la analogía es que estas pieles, cuando ponían vino, tenían que ser pieles nuevas, porque todavía podían, tenían elasticidad, todavía podían estrecharse, acomodando la fermentación, porque se iba a inflar, produce gases. Pero nuevo vino a las pieles viejas que ya están retiradas a su capacidad, ya no sirve. ¿Por qué? Porque en la fermentación con los gases explota, no sirve para nada. Por eso Jesucristo les dijo esta analogía, porque Él dijo, yo no vengo a parchar el Viejo Testamento, yo no vengo a parchar la ley, yo vengo a reemplazarla. Así como se pone nuevo vino en nuevas pieles, no puedes tú remendar las pieles viejas, dice, porque se estirará y se romperá. Y así también estos falsos emisarios del infierno, porque los llama falsos hermanos, estaban haciendo lo mismo. Ellos estaban seduciendo por garantía o lo que sea a los gálatas a que los siguieran a pegarse a la ley. Y era como un sincrotismo entre la gracia y la ley. Sí, la gracia está bien, la crucifixión de Jesús está bien, la misericordia de Dios está bien, pero también necesitas también apegarte a las enseñanzas de Moisés. Y eso es falso. La ley de Moisés fue ineficiente, no porque haya deficiencia en ella, porque sale de un ser perfecto. La deficiencia se encuentra en el corazón humano, que no le gustan las leyes ni se apegan a ellas. Así que el viejo pacto era temporal porque no ratificaba, no daba vida a nadie, no justificaba a nadie, no les daba la autoridad o no les daba la fuerza de guardar. La ley no hace nada por ti, más que es el estándar por lo cual uno se mide que es pecador. Eso es todo. Y basado en eso, Pablo les habla a los gálatas ahora que ya no hay regreso, como dijimos la semana pasada. Agar representa la ley. ¿Y qué iba a pasar con Agar? Así como Abraham tuvo que despedirla de entre Sara, porque ella vivía juntamente con Abraham y Sara, ¿entiendas? Pero llegó el momento en que Sara le dijo, esta mujer tiene que ser sacada porque no será heredera juntamente con mi hijo. Y así dice que Abraham se entristeció, pero Dios le dijo, haz lo que tu mujer te ha dicho. Así dice que le puso una piel de agua y la despidió. Y así también tiene que ser la ley. La ley no te va a justificar, tienes que despedirla. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 10, vamos a mirar porque no sé si ustedes entienden cuál es el término de antinomianismo. Nos acusan de que nosotros, porque predicamos la gracia de Dios, de que somos antinomianistas o estamos contra la ley. No, hermanos. Pablo ya ha dicho en el capítulo 7 que la ley es buena, justa y santa. No hay nada mal en la ley. El problema somos nosotros. No negamos la ley, pero la ley tiene su propósito. En el capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia. Eso es para ser justificado. Así de que no nos acusen de ser antinomianistas, donde nosotros ya vivimos sin ley.
como el viejo oeste de Estados Unidos, que caminaban con las pistolas y no había un sheriff que los detuviera, cada quien hacía su propia ley. No, hermanos, nosotros amamos la ley, respetamos la ley, porque en ella nos medimos en dónde estamos en nuestra condición espiritual delante de Dios, pero sabemos de que aún así no nos justifica. Es un estándar por lo cual tú analizas tu corazón. Es el espejo del alma solamente. Ya como he dicho, tú no vas al espejo y miras tu suciedad de tu cara y agarras el espejo y tratas de tallarte con el espejo para quitarte la suciedad. No te la va a quitar. El espejo es un reflejo nomás. El que borra tu suciedad es la sangre de Jesucristo. Es la gracia de Dios y nada más. La ley no justifica a nadie. Por eso Pablo en 5.1 dice, me gusta más como dice en inglés, stand fast. Stand quiere decir que te pares firmemente. Fast es como rápido, pero como duro. ¿En dónde? En la ley, no. Fíjate lo que dice, pues, firmes en la libertad del Espíritu, hermanos. En la libertad de la gracia, no en la ley. Porque la ley no te justificará. Tienes que estar firmes en las enseñanzas, que es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo fue sepultado por tus pecados, que Cristo se levantó de entre los muertos para tu justificación y se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá. Sabemos que esas son realidades y eso es el corazón del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. No se muevan, no se alejen de aquel que los ha llamado a la libertad, al yugo, a la esclavitud de la ley. Aquí nos dice, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo tiempo pasado libres. El día que uno nace de nuevo, uno ha sido liberado de la ley. ¿Por qué? Porque el viejo pacto es anulado. Y como dice Hebreos, que estaba a punto de desaparecer. Y fue instituido un nuevo pacto. Eso es lo que celebramos ahora en la Cena del Señor. Es un pacto. Y este pacto ya no está basado en la sangre de toros, de cabritos, de ovejas, de tórtolas. Nada de eso. Ahora el nuevo pacto está establecido en mejores promesas. Porque las promesas del Antiguo Testamento dicen de esta manera: hazlas y vivirás. Nadie las hace. Pero en el nuevo pacto dice: yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Voy a morir por tus pecados. Ese es el nuevo pacto, que es unilateral. Como nos dicen Gálatas, de que tiene que haber un mediador entre dos partidos. Alguien que medie y resuelva el conflicto. Y aquí estamos hablando de un conflicto del hombre con Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador. No hay reconciliación a menos de que haya un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. Él sí pudo hacer lo que la ley no pudo hacer: mediar y enforzar un pacto superior, donde este pacto se hace de una vez y para siempre, no como en la antigüedad, donde cada año tenía que expiar y expiar y expiar, y nunca se acababa. De hecho, no nomás era una vez al año. Cada vez que tú pecabas tenías que traer tu ofrenda y ir a los sacerdotes para que ellos intermediaran por ti a la presencia de Dios. Era interminable. El altar estaba lleno de sangre por doquier, corría la sangre, pero nada podía poner al que se acercaba al tabernáculo bien delante de Dios. Pero Jesucristo te entregó de una vez y para siempre, ¿sí? Y te puso bien delante de Dios. Por eso, fíjense, hermanos, en el templo estaban las cortes o los atrios, y luego estaba el lugar santo. En el lugar santo entrabas. A la derecha estaba una mesita que había 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. A la izquierda había un candelero de oro grandote donde los sacerdotes podían entrar allí y tenían que estar echando aceite, porque esa flama, ese fuego nunca tenía que parar de arder. Y
y eso representa el Espíritu Santo. Y ya enfrente está pues el altar del incienso, y luego está el velo, y atrás del velo está el lugar santísimo donde estaba la arca del pacto. Pero si se fijan ahí, hermanos, tenemos el mueble, la mesa, tenemos la mesita donde está el candelero, allá está la arca del pacto, pero ¿dónde están las sillas? No hay. ¿Por qué? Porque este era simbólico, hermanos, de que los sacerdotes no podían hacer un sacrificio y sentarse como ya se terminó, ya se acabó. No, era incansable. Nunca podían decir ya ha terminado, pero Jesucristo sí, hermanos, cuando Él fue a la cruz, se levantó y se fue al cielo, ¿qué fue lo que hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque el plan redentivo se terminó con un solo sacrificio, no como los antiguos, con un solo sacrificio de sí mismo, con su propia sangre, fue y entró al lugar santísimo, al santuario en el cielo, y pudo no cubrir, sino remover tu pecado. Amén. De una vez y para siempre. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas que deben de hacer. Permanezcan en esa libertad. No se alejen de la gracia de Jesucristo, del Evangelio, de este nuevo pacto, al antiguo pacto, donde primeramente por eso fue instituido el nuevo pacto, porque el viejo pacto tenía deficiencia, no puede hacer nada por ti. ¿Cómo vas a irte a las cosas débiles de este mundo? Eso dice el libro de Hebreos. A las cosas elementarias. Los rudimentos de este mundo no pueden hacer nada por ti. Hermano, quiero que sepan de que estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, y esa promesa contiene en ella vida eterna. Eso es lo que Dios nos dice. Dice, y no estéis otra vez sujetos o esclavizados al yugo de esclavitud. Si ustedes agarran un buey cuando todavía no está quebrado, él pelea para que no le pongas el yugo, él no quiere arar. Eso es parte de la naturaleza del buey, hasta que es quebrado, y ya pues ya después ya se le pone el yugo. Pero hermanos, ¿por qué no les gusta que le pongas un yugo? Porque cansa. Cansa, hermanos, está pesado. Y así también nos dijo Pedro en el concilio de Jerusalén, dice, ¿por qué ponen un yugo a los gentiles que se están acercando a Dios, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido aguantar? Mas creemos que de la misma manera nosotros como ellos, que seremos salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese concilio ahí se debatió si tenían que forzar que los gentiles se judaizaran o adoptaran las costumbres y los mandamientos judíos, y llegó a la conclusión de que no. Además, absténganse de cosas ahorcadas, ahogadas y de sangre, y de cosas sacrificadas a ídolos. Y si hacéis estas cosas, haréis bien. Nunca mandaron, ¿saben que no? Nosotros los apóstoles hemos decretado de que ustedes tienen que apegarse a las leyes de Moisés, tienen que circuncidarse y tienen que hacer todo lo que la ley administraba. Nunca les dijeron eso. Mas la conclusión era que seremos salvados nosotros como ellos igual por la gracia de Dios. Es todo. Dice que él estaba diciendo, no dejen que estos falsos maestros les pongan un yugo pesado, que Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes ponen cargas duras de soportar a los discípulos y ustedes ni siquiera con un dedito. Dice, levantan esa carga. La ley es pesada, hermano. La libertad de Cristo es libre, te aliviana la carga, hermano. Eso es lo que el nuevo pacto hace, nos libera de esta esclavitud. Dice, he aquí yo, Pablo está testificando, yo, Pablo, y él está diciendo, yo como apóstol enviado por Jesucristo, testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que aquí les está dando una advertencia. Miren, ustedes que quieren circuncidarse, quieren apegarse a la ley, ok, vivan por ello. Y están obligados. No vas a obedecer ese aspecto de la ley, sino que están obligados a obedecer todo. Y es obvio que esto no podía suceder. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado. Os digo que si circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si tú quieres vivir bajo la ley para ser justificado, y cuando me refiero a la ley, tus buenas obras, es lo que estoy diciendo. Porque la ley es la ley moral. Y uno quiere ser moral de acuerdo a lo que está escrito. Yo guardo la ley, soy una persona moral. Y la Biblia te está diciendo de que no eres moral. No eres bueno. Si tú rechazas a Jesucristo como el único pago y sustituto por tus pecados, Cristo no te sirva de nada, estás bajo la ley. Y sabemos que dice que la ley no trae bendición, dice maldito de todo hombre que no permanezca en ella para guardar todo lo que está escrito. Que nadie es justificado por la ley es evidente, porque el justo por fe vivirá. Ve en lo que Cristo hace por nosotros, no en lo que yo hago por mí mismo. Hermanos, no hay que confundirnos las buenas acciones. Las buenas acciones salen de un corazón regenerado. No es el medio de la justificación, es el resultado de ella. Y hay muchos que lo tienen al revés. Quieren ser buenas personas para ser justificados. Y eso nunca acontecerá. Porque nunca vas a dar la talla, nunca vas a dar el estándar. No eres bueno. Si hay algo que sabemos es que, y podemos decir como seres humanos, el lema que dice es que nadie es perfecto. El errar es de humanos. Lo que tú llamas error, Dios le llama pecado, y los pecadores no entran al cielo. Más aquellos que han sido redimidos. Y otra vez testifico, de que ya no sé si han mirado los videos, pero en el mundo judío, eso es un problema gramático, donde nosotros, como los judíos, para enfatizar, Cristo a veces decía amén o desierto. Les digo esto. Pero a veces él usaba la gramática de doble acción, de que es desierto, desierto. O el literal amén, amén. Y quiere decir, si es verdad. Desierto, desierto. Cuando él se repetía 2 veces, era para énfasis. Para que presten atención más cercano. Si es 3 veces es lo máximo en la lengua judía, por eso Dios es santo, santo, santo. Y aquí Pablo se vuelve a repetir como dijo en esta epístola en el capítulo 1. Otra vez les digo que cualquiera que os predicare otro evangelio del que no habéis recibido, que sea anatema. Dice que otra vez aquí él dice, y otra vez testifico, unas palabras, quiero que ustedes Gálatas entiendan. Les estoy enfatizando algo, entiendan eso que les estoy diciendo. No se dejen seducir por esos falsos maestros. Presten doble atención. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo no nomás no te aprovecha, sino que está condenado a vivir bajo el yugo de la ley. Y aquellos que se habían dejado seducir, como él dice, ¿quién os ha embrujado? Dice, de Cristo os desligáis, o se han despegado de Cristo. Y yo, hermanos, miren, yo usaba este versículo para justificar que la salvación se perdía. Déjenme los digo. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis.
de la gracia habéis caído. Yo ignoraba la mitad del versículo para justificar mi enseñanza, para decir, ya ves, aquí dice que sí puedes caer de la gracia. Pero esa era una perversión de la escritura, hermano, porque estamos haciendo perjuicio al texto y al contexto. Porque aquí está diciendo que los que caen de la gracia son los que quieren vivir bajo la ley. Hermanos, como Agar y Sara no podían coexistir bajo el mismo techo en las tiendas de Abraham, tampoco la ley y la gracia pueden coexistir. Tú estás bajo la Jerusalén terrenal, la que te lleva a la esclavitud, o estás bajo la Jerusalén celestial, donde hay libertad. No hay tercera opción, una u otra. Y aquellos que quieran vivir por la ley se separan. Desligáis quiere decir que te apartas de Cristo. El justo por fe vivirá. Dice, porque sin fe es imposible de agradar a Dios. Él nunca te dijo que el que se pegue a la ley agrada a Dios. No. Cuando nosotros le seguimos a Él por fe, no puedes tú seguir a una piedra por fe, porque la fe es un estándar por lo cual nomás te dice tus errores, no hace nada por ti, no te consuela, no te da el poder de guardarla, no te justifica, no te lleva al cielo. Una piedra no hace nada por ti. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios sí. Él te puede consolar, Él te puede dar fortaleza, Él te puede dar esperanza, y el Espíritu sí lleva al cielo. Y así es de que todos aquellos que querían apegarse a la ley, a la circuncisión, entonces de la gracia habéis caído. Se han apartado del Evangelio, es lo que les está diciendo. Pero sin embargo, pues nosotros, en contraste, pues nosotros por el Espíritu, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así de que, hermanos, la justicia viene por el medio del Espíritu Santo. Y yo pienso que tenemos que hablar un poquito más de la justicia, porque cuando Jesucristo dijo, cuando el Espíritu de verdad, Él viene a convencer de pecado y de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como seres humanos sin Cristo, carecemos de justicia. Y estamos hablando de una justicia probada y que pasa la prueba. Adán fue creado con justicia, pero una justicia pasiva o no puesta a la prueba, porque él la prueba la reprobó. Jesucristo, Él tuvo que nacer igual de mujer, tuvo que caminar en la carne igual que cualquier ser humano en este mundo y ser probado. Él sí fue probado en ese desierto por Satanás. Es más, nos dice Hebreos de que Él fue tentado en todo punto, igual que nosotros, pero sin pecado. Así de que Él sí triunfó sobre la tentación. Él sí recaudó una justicia aprobada por Dios práctica. Él sí fue aprobado. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. ¿Por qué? Porque Él siempre fue obediente. Jesús decía, te doy gracias, oh Padre, porque me has oído, porque yo todo el tiempo hago las cosas que te agradan. Yo no puedo decir eso, hermano. Tú no lo puedes decir. Pero Cristo sí lo dijo, porque Él sí guardó los mandamientos del Padre. Y ahora, la cruz, la expiación, ex quiere decir algo que se separa. Mi ex esposa, mi ex marido, algo que se separa. Ex es remover. En la cruz, lo maravilloso de ella es de que Dios, Cristo, Él expía, Él remueve tu pecado. Por eso se llama la sustitución vicaria, donde Cristo se vuelve tu sustituto, donde Él toma tu lugar en la cruz y Él está allí en tu lugar. Así que Él está expiando tu pecado.
pero también está propiciando. ¿Qué quiere decir? Pro es hacia algo. Propiciación. Quiere decir que la justicia de Dios, la ira justa de Dios contra el pecado, Jesucristo la satisfacción. Él satisfació la justicia que la ley de Dios demanda. Quitó tu pecado, Dios es propiciado, quedó satisfecho, pero también allí lo que pasa en la cruz es de que no nomás hay una imputación del pecado tuyo hacia Él, pero también hay una imputación, se llama una doble imputación, donde Dios imputa la justicia que Cristo ganó como ser humano, vivió la vida perfecta, esa justicia perfecta que Él caminó en esta vida, te la da a ti, y Dios te mira a ti como si tú hubieras caminado la vida perfecta, porque Cristo no nomás quitó tu pecado por ti, pero también caminó la vida perfecta por ti. Y eso es lo que se llama la justicia que proviene de Dios, no proviene de ti. Y eso es lo que el mundo está enfatizado en establecer su propia justicia por mi propio mérito, por mi propio esfuerzo. Yo agradaré a Dios y a ver cómo me va. No, tú quieres establecer tu propia justicia basado en las obras de la ley. Dios te dice, no puedes. Tú ocupas una justicia perfecta, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, y tú no la puedes recaudar, por lo tanto, yo lo voy a hacer por ti. Y eso es lo que en el jardín, hermanos, la analogía, bueno, de hecho, el hecho de que cuando ellos trataron de tapar su vergüenza, es el simbólico de cómo el hombre trata de cubrir su pecado por sus propios hechos. ¿Y qué dijo Dios? No. Adán, Eva, inaceptable. Quítense esas hojas de higuera, y entonces Dios tuvo que matar a unos animalitos que yo creo, aunque no nos diga que fueron unos corderos, y los vistió. La desnudez se tenía que tapar, porque la desnudez representa que carecemos de justicia, y solo tenían que ser revestidos con nuevas vestiduras, aunque bañadas en sangre, porque ese es el costo del pecado. La paga del pecado es la muerte, es el derramamiento de sangre. Así de que Dios iba a proveer vestiduras para ellos. Eso es algo hermoso, hermanos. Y eso es lo que dice que nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque si la justicia es la tuya, ¿para qué tienes fe? Entonces ya no tienes fe en lo que Cristo hizo, sino tienes fe en lo que yo hago. Y tú no te puedes redimir a ti mismo. Tú no puedes justificarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso la fe es buena, hermanos. Vamos a definir la fe. No es fe en fe. Es que yo tengo una fe, pero ¿fe en qué? No, es que yo tengo fe que esa silla me puede salvar. Pues tu fe está loca. Aunque tú seas sincero en tu fe, esa fe es una fe mal puesta, no puede ser nada. Y hay unos que tienen fe en la fe. Y es como un termómetro. A ver cuánto puede alzarse el termómetro para que Dios te oiga. Si llega al 100%, entonces Dios te va a oír porque tienes una fe grande. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de una fe. Estamos hablando de una fe. ¿Y qué es la definición de la fe? Es la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que está establecido. Así que nosotros tenemos esperanza en lo que Cristo hizo por nosotros. Tú puedes creer que la montaña es tu Dios, como muchos panteonistas, pero no hace nada por ti. Eso es una fe mal puesta, pero una fe puesta en Jesucristo es una fe que salva. Salva, hermanos. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Así de que con Jesucristo seas gentil, no circuncidado, o que seas judío circuncisado, no vale nada. No te aleja ni te acerca a Dios, sino la fe. La fe cuesta, pero una fe genuina, hermanos. Déjenme les digo entre la definición también de lo que no es fe. Ahora, muchos están de acuerdo de que Jesucristo murió hace 2000 años, de que nació de la Virgen María, de que fue enviado por Dios, de que Él fue crucificado, fue sepultado, se levantó al tercer día, anduvo en la tierra y en el 40 días se fue al cielo y después mandó al Espíritu Santo. Tú puedes creer todas estas cosas intelectualmente. Eso es asentir, y quiere decir que estás de acuerdo. Pero por estar de acuerdo en estos hechos, no te salva. Y déjenme les digo, como la silla. ¿Tiene 4 patas? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es negra con pintura despintada? Sí. ¿Tiene un asiento redondo? Sí. ¿Está acolchonado? Sí. Pero yo no te estoy diciendo de que estés de acuerdo conmigo. Si tú quieres la salvación, siéntate en ella. Y es lo que mucha gente asiente, está de acuerdo en los hechos históricos, pero no está descansando solamente en la obra redentiva de Jesús. No es más ni menos nada más que la sangre de Jesucristo, la del Cordero sin mancha, la que justifica al hombre, nada más. Pero tú debes personalmente depositar una fe genuina en Él. Y mira lo que hace esta fe, hermanos. Sino la fe que obra en amor. Porque yo les digo, hermanos, que hay una fe que es asentir, pero esta fe no hace nada. Guarden su lugar ahí. Vamos a Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharé si alguno dice que yo tengo fe, que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esa clase o ese tipo de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, puede comer. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Hermanos, las palabras no le dan de comer a nadie, ni le traen abrigo, ni les llena el estómago. Son palabras huecas. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te sirve ese tipo de fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y hay unos que profesan fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, no, espérese, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo yo voy a saber que tú tienes fe? Nomás porque me lo dices. Es igual que aquel que le dijo a este varón, ¿sabes qué? Vete en paz, sea abrigado y sea saciado. Son palabras huecas. Así es que ese tipo de fe, no me estás enseñando una fe, nada, no me estás enseñando nada. Dice, sin embargo, yo te enseñaré mi fe por mis obras. Así es que una fe genuina es una fe que se manifiesta en las acciones. Y esas acciones son las acciones de la obediencia. Por eso aquí en Gálatas te dice, sino que es la fe que obra por el amor. El ducto de la fe que hace la obra es el amor. No hay nada más, sinceramente, que manifieste un corazón regenerado que el amor.
Porque el amor, hermanos, el amor no es un sentimiento. No es algo que te enchine el cuero, como se dice. O goosebumps, como se dice en inglés. No. No son sentimientos. Vamos a mirar. Porque Dios amó tanto al mundo que le dio escalofríos en su cuerpo. No, porque Dios amó tanto al mundo que ¿qué hizo? Dio. Así es que el amor en sí mismo es igual que la fe. Si hay amor, el amor se refleja en las acciones. Porque un amor que no obra para beneficiar a otro, no a ti mismo, eso es egoísmo, eso no es amor. Pero que obra para beneficiar al semejante, no es amor. Ni la fe que no obra tampoco, porque la fe y el amor van juntos. Es una misma moneda con dos caras. Y aquí nos está diciendo claramente que la verdadera fe obra, hace algo. ¿Tienes ese tipo de fe, de amor? Eso es la cuestión, porque tenemos que analizarnos, que no tengamos una fe muerta que asiente, pero que no hace nada. Ese es el peligro de muchas iglesias, y están llenas de ellas. Gente no teniendo el Espíritu, que nunca ha sido convertida y que nunca sigue a Dios. Lo único que tienen es una profesión de fe, pero una profesión que no actúa con una fe genuina que refleja que tiene una fe genuina. Vosotros corréis bien. ¿Quién os ha turbado para no obedecer la verdad? En inglés es hinder. Quiere decir que cuando tú vas corriendo, alguien se pone enfrente de ti y te empuja para que no sigas corriendo. ¿Y eso quién eran? Los falsos maestros, los judaizantes que los estaban impidiendo. ¿Y cómo lo hacían? Con las falsas enseñanzas, las enseñanzas de la ley. Y fíjate lo que dice. ¿Quién os turbó para no obedecer la verdad? Que la verdad es el Evangelio que les estoy comunicando. Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Esto no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del enemigo. Porque ¿cuál es la definición de la mentira? La distorsión de la verdad, es lo que es. Y aquí estaban distorsionando la verdad, mal usando el propósito de la ley. Y eso es lo que Satanás hace. Él usa la ley y la distorsiona. Por ejemplo, cada vez que él le decía algo a Jesucristo, Jesucristo lo derrotaba y lo refutaba diciendo: escrito está. Entonces Satanás dijo: ok, ¿te gusta jugar con la ley? Entonces lo llevó a la cima del templo y dijo: tírate por abajo, porque escrito está. Le dará cargo a los ángeles sobre ti, para que no tropiece tu pies con una piedra. Así de que ahí estaba ya distorsionando la ley. Timoteo nos dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La verdad es peligrosa, hermanos, si se distorsiona, porque eso es parte de las falsas enseñanzas. Tú piensas que Satanás va a venir a ti diciéndote: no creas, no ames a Dios. Pues claro que no, porque lo vas a descubrir. Él viene como vino con Eva. Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles. No, Dios nunca dijo eso. Él dijo que no comieran ni un solo árbol, pero distorsionó. Él dice que los falsos maestros todo el tiempo distorsionan, sacan los versículos, hacen cosas para que la ley o que las escrituras digan lo que ellos quieren que diga. Y eso es malo, hermanos. Y el mundo
cristiano ahora está lleno de gente indocta, que no sabe nada de hermenéutica, que no sabe interpretar la ciencia de interpretación de las escrituras y se vuelven manipuladores. Tenemos que tener cuidado, igual que Pablo está diciendo a los Gálatas, tengan cuidado porque esta persuasión no viene de él, no viene de Dios, viene de esos falsos maestros. ¿Y qué dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es la levadura? Jesucristo le decía a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. No entendían hasta que él les dijo que estaba hablando de la enseñanza. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que la falsa enseñanza no entre a esta congregación. Porque si poquita levadura entra, va a contaminar, va a leudar toda la iglesia, hermanos. Y así es el pecado. Si permitimos el pecado en la iglesia, tarde que temprano contaminará a la iglesia. ¿Por qué creen que Pablo le dijo a los corintios sobre aquella persona que tenía la esposa de su padre? Que dijo, sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque ese tipo de comportamiento iba a invitar a que los otros congregantes participaran en lo mismo, porque si se le tolera uno, quiere decir que está aprobado por la autoridad eclesiástica y todos van a practicar lo mismo. Y eso es algo de la disciplina de la iglesia también, hermanos. A nadie nos gusta que nos disciplinen. A nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la cara y que nos digan, estás mal. Eso es el problema del ser humano, hermanos, pero un espíritu humilde, si alguien te confronta y reconoces que estás mal, se humilla. No a la persona, sino a la verdad, al Espíritu de Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado todas las iglesias, hermanos, porque el pecado es muy contagioso. Es un cáncer, es una lepra que puede contaminar a todos aquellos que estén en contacto con ella. Mucho cuidado. Pero sin embargo, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Yo tengo todavía esa esperanza. Tengo este pensar, dice que yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, unas palabras que se van a pegar a mis enseñanzas, que se van a dejar de seguir a aquellos falsos maestros y que me van a obedecer. Por eso le decía, yo Pablo, que era para que la gente conociera quién era él. No, cuando él está usando su nombre, está poniendo su autoridad apostólica, la autoridad que fue delegada personalmente por Cristo para establecer a la iglesia en la verdad de ella. Acuérdense, hermanos, el Nuevo Testamento eran los discípulos. Por esa autoridad. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Él será juzgado. Dios no se mantiene callado todo el tiempo, hermanos. Muchas veces las pruebas como esta pasan en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está probando a la iglesia para ver si van a ser fieles, para ver si van a obedecer. Y es lo mismo que les dijo a los judíos cuando se rehusaron expulsar a los cananeos. Y dijo, ok, ya no voy a removerlos, pero van a ser espinas y cardos entre vosotros en sus lados. Pero los dejaré para probarlos, para ver si aman a Jehová. Y así también, muchas de estas cosas son pruebas que Dios pone o deja que pasen en la iglesia para ver cómo vamos a responder, para ver si vamos a ser obedientes a sus enseñanzas. Por eso él decía, yo sé, tengo confidencia en el Señor de que no van a pensar diferente. Y yo, hermanos, porque lo acusaban, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque lo acusaban, hermanos, de que Pablo todavía estaba predicando la ley.
Él no andaba predicando la ley. Él andaba predicando la gracia. Pero hay unos falsos maestros. Miren, guarden su lugar ahí, porque los falsos maestros estaban usando el nombre de Pablo para que ellos lo siguieran a ellos, como si ellos y Pablo estuvieran de acuerdo en lo que estaban diciendo. No, no estaban de acuerdo. En Tesalonicenses, en la segunda, de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, porque otra vez falsos maestros estaban en Tesalónica desviando a los creyentes. Os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate, ni os conturbéis ni por espíritus si miraran algo sobrenatural, ni por palabra, porque las palabras de un profeta que decía, esta es palabra de Dios, les tengo un mensaje que decir, ni por carta, porque había cartas espurias o falsas que ellos decían que eran de Pablo, dice, como si fuera nuestra. Dice que ya están mirando, hermanos, cómo esos falsos maestros estaban trabajando. Según muchos de ellos tenían visiones, tenían profetas, tenían profecía que decían, no, ya el día del Señor ya pasó. Y aquí esta carta Pablo te lo dice, no, dicen, no, que nadie los perturbe como si fuera de nosotros, no, nosotros no hemos escrito ni hemos dicho nada. Así es que le levantaron falsos diciéndole de que él estaba predicando la ley. Dice, no, miren, déjenles digo, si yo, hermanos, aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En palabras, si yo estoy predicando eso, entonces, ¿por qué los judíos me persiguen? Si estamos de acuerdo, ¿qué acaso dos pueden caminar juntos a menos de que estén de acuerdo? Y yo creo que no. Por eso dice, miren, yo no predico la ley, por eso me persigue. Donde quiera que Pablo iba, era perseguido no nomás por los gentiles, pero los judíos alborotaban las masas de los gentiles y los manipulaban para perseguir, encarcelar y apedrear y arrestar a Pablo. Miren mi sufrimiento, lo que padezco, esos son mis credenciales de que no estoy predicando algo que no es la gracia. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, si yo todavía predico la ley, entonces ya la ofensa ha cesado la cruz. ¿Sabes qué? La cruz ofende a nuestro sentido de justicia. Porque la cruz te dice, no puedes hacer nada por ti mismo, eres un malhechor. Necesitas el sacrificio sustitucional de Jesucristo por tus pecados. ¿Cómo es de que yo no puedo hacer nada? No puedes hacer nada. No, que yo sí puedo. Entonces eres orgulloso, te ofende. Como decía, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Para los judíos piedra de tropiezo y para los griegos locura. Pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios para salvación. La cruz ofende. ¿Por qué creen que nadie quiere escuchar de Jesús ahora ya? Ya miramos el video que estamos mirando antes de que comenzara aquí el servicio de cómo una persona predicando en London, todos lo ignoraban. Todos se hacían de la vista gorda. Nadie quiere a Jesús. Quieren a un Jesús inofensivo. Quieren a un Jesús que salve y nada más, pero que no tenga señoría sobre sus vidas. Quieren a un Jesús misericordioso, que conteste todas tus oraciones, que te saque de los apuros, que tenga misericordia, piedad, que te perdone.
pero que no sea santa. Hermanos, nosotros escogemos los atributos de Dios que nos convienen, pero la santidad de Dios nos aterra. Y por eso a veces construimos a un Jesús de nuestra imaginación, a un Jesús que tolera mi pecado. Él entenderá que soy pecador. Él entenderá por qué no me tengo que reunir, no tengo que orar, no tengo que hacer nada. Él entenderá. Entonces tú tienes un Cristo que no pone obligación sobre ti. Entonces es un Cristo tuyo, de tu imaginación. No es el Cristo de la Biblia. Me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo os digo. Eso es incongruente. Y eso es algo, sinceramente, que tenemos que analizar, hermanos. Tenemos que analizar quién es ese Jesús. La cruz ofende. Ya Jesús no está de moda. Ahora se predica el amor de Dios, la tolerancia, la paz, bienestar, el autoestima. Pero todas esas son cosas centradas en el hombre. Y ese es el problema, de que el hombre se encuentra adorándose a sí mismo. Es antropocéntrico, no es teocéntrico en Dios, basado en Dios. ¿Por qué creen que todos ahora el movimiento ecuménico que comenzó con el Juan Pablo II, que convocó una reunión de todas las religiones en el mundo en Asís, en Italia, donde ahí estaba predicando San Francisco de Asís en la antigüedad, donde él trajo la paz entre los católicos y los musulmanes? Ahí mismo él convocó esta reunión para los chamanistas, para los panteonistas, animistas, budistas, confucionistas, budistas, todos los musulmanes, todos eran bienvenidos, y básicamente se dijo de esta manera: todos adoramos el mismo Dios, no hay que pelearnos ya. Esa es la época del hombre, es la época de la tolerancia. Nunca se habló del pecado, nunca se habló de la justicia de Dios, nunca se habló de la santidad de Dios, nunca se habló de la Biblia. De hecho, donde quiera que va con una Biblia, llega como político tratar de traer armonía a una sociedad sin la Biblia. Y eso es lo que está pasando ahora. Tú dile a una persona: Jesucristo te ama. ¿Qué te va a decir? Gloria a Dios. Pero si tú dices: Jesús demanda que te arrepientas, ¿sabes qué? Se va a enojar. Pedro nunca le dijo a la muchedumbre en su primer discurso: hermanos, Dios los ama. Pablo no andaba entrando en ciudades: hermanos, Dios los ama. Jesús no andaba predicando en las ciudades: Dios los ama. Ellos predicaban el arrepentimiento para el perdón de pecados. De hecho, ¿cuáles fueron las primeras palabras que Jesús, cuando comenzó su ministerio, que salieron de su boca? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué fueron las primeras palabras de Juan Bautista? Las mismas palabras. Y siguen siendo las mismas palabras: arrepentíos y ser convertidos, para que tiempo de refrigerio procedan de la presencia de Dios. Dios todavía tiene un recado para el ser humano, y eso es que se arrepienta de todo corazón, porque ha instituido el día en que juzgará a los vivos y a los muertos de acuerdo a mi evangelio, dice Pablo. Y ese mensaje no ha cambiado, hermanos, sigue siendo vigente. Ahora, otra parte, también en cualquier lengua también hay hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Exageración para hacer un punto. Fíjense, les digo unas analogías. Cuando Pablo dice: si yo hablare con lenguas de ángeles, pero no he amado, no soy nada. Ya ves, Pablo hablaba en lenguas de ángeles. No. Si yo doy mi cuerpo a quemar y no he amado, no soy nada.
Si yo diera todos mis bienes y no amado, no soy nada. Él estaba hablando en sentido, en hipérbole, estaba exagerando para hacer un punto. Como si yo te digo, ¿tú te pareces a Pinocho? ¿Qué estoy diciendo? Una de dos, que es bien mentiroso o es bien narizón. Pero estoy exagerando para hacer un punto. Y aquí también él está exagerando. Fíjate lo que le dice: ojalá que se mutilasen los que os perturban. Quiere decir que no nomás que se corte un pedazo de piel, sino que todo. Si quieren darle tanto énfasis a esto, que lo hagan todo de una vez. Y estaba haciendo, no nomás exagerando, pero sarcástico también. Estaba usando sarcasmo para hacer un punto de que eso es ridículo. Bueno, ya me lo terminamos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ese es el problema, hermanos. El problema es de que muchas personas, en vez de servir a Dios, usan la libertad que Dios les ha dado para apapachar la carne. Y cuando decimos la carne, estamos hablando de la ley del pecado que mora en nosotros, que vivimos para gratificar nuestros deseos carnales. Y esos deseos carnales son los mismos que tiene el mundo. Por eso casi la mayoría de los cristianos se comportan igual que el mundo, porque tienen esos mismos deseos. Están derrotando el propósito por lo cual Dios nos ha llamado. Tanto que costó la redención, el precio fue alto. Fue altísimo. ¿Para qué? Para que hagamos nuestra santa voluntad. Cuando Dios nos ha dicho, ahora eres libre para que tú persigas tus sueños, para que persigas el materialismo, construye tu castillo de arena en la tierra, sé independiente, sé autónomo, sé soberano. Dios nunca te dijo eso. Dios nunca te dio la libertad para que tú hicieras lo que tú quisieras. Y eso es lo que les dice. Mucha gente no ha comprendido las demandas del evangelio porque se les ha predicado un evangelio con mantequilla. Se les ha dado leche que aparenta ser leche, pero es de polvo, ni siquiera nada hace. Y así también ahora hay falsos maestros que nomás les predican, nomás repite estas palabras como un perico y ya estás en el reino de los cielos, sin ninguna obediencia ni inclinación hacia la verdad ni a seguir a Dios, que es el arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento quiere decir que tú cambias de rumbo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Dios no nos ha liberado para que ahora sí, como un becerro que sale de un corral, ya que corra por el monte libre. Ese no es el propósito de la redención. Dios no nos ha dejado como becerros, Él nos ha llamado como toros, como bueyes para arar, pero para arar para el reino de los cielos. El propósito por el cual tú estás aquí oyendo estas palabras es para que entiendas que Dios quiere y tiene un propósito para ti, y no es para enriquecerte, ni para darte bienestar, ni para que no seas perseguido, para que tú hagas lo que tú quieras. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es para que le sirvas. ¿Qué piensas tú que en el cielo vas a estar haciendo? ¿Vas a estar escarbando las carreteras de oro o tratar de extraer los diamantes de la fundación de la Nueva Jerusalén? No, vas a estar sirviéndole a Dios. Y Dios, desde el día que tú naces de nuevo, es para que le sirvas. Ahora eres esclavo de la justicia. Hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para darle, para oportunidad a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es lo que les he dicho, hermanos. Tú fuiste librado de la ley para que sirvas.
Ahora, hermanos, ¿en qué se sirve? Yo soy claro, hermanos, porque no tengo temor. Pero yo soy claro. ¿En qué sirves a tu hermano? De domingo a domingo, vienes y ponchas como un trabajo y te vas. ¿Quién sabe quién eres? ¿Te preocupas por tu hermano? No, yo te digo que no. Entonces no estás cumpliendo lo que Dios te ha dicho que el propósito de la redención. No, es que Dios me llamó a amarme a mí mismo. No, es el pecado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero está diciendo en sentido negativo, así como tú egoísticamente te amas a ti mismo, usa la misma, el mismo deseo egoísta, que todo lo quieres y lo mejor para ti, úsalo para tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso que no hemos entendido el Evangelio o nos hacemos orejones. Si no queremos obedecer, no le llamen Señor. Porque Él dice, no me llamen Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os digo. No es congruente. Tienen una fe genuina, una fe que se manifiesta en obras. Demuéstrenlo de que en realidad son siervos de Dios, de que han sido levantados de entre los muertos, que ustedes son un pueblo consagrado, pueblo diferente, no igual que el mundo, porque el mundo así se comporta. Nadie le importa a su semejante, todos son individuales, todos son egoístas, todos buscan lo suyo. Fíjate lo que dice en Tito. Primera, segunda de Tito, sigue. No, de Timoteo sigue Tito. Uno, 15 y 16 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, que es lo opuesto de la fe, nada lo es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjate lo que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te estarás describiendo a ti? No te puedes escapar. No pienses y esquives para que le pegue a tu prójimo. Nunca digas, está hablando él, se lo merece. Está hablando personalmente. Si el Espíritu de Dios ahora te está redarguyendo, no endurezcas tu corazón. Porque todos aquellos que oyen al Espíritu de Dios, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Porque muchas veces venimos aquí con corazones cerrados, venimos tapados con las manos y con los oídos nos tapamos. Igual que aquellos que cuando los reprendió Esteban, corrieron contra él tapándose los oídos porque no querían oír la palabra de Dios. Y los mataron en su rebeldía. Todo el tiempo matan y persiguen a los siervos de Dios que están dispuestos a decirle la verdad. Eso es una realidad, hermanos. Demuestra que has sido regenerado y sirve en amor unos a los otros. Tú no fuiste bautizado a los llanos como el llanero solitario. Hasta él tiene un amigo tonto, ¿no? Lo sigue porque es un tonto. Fuiste bautizado a un cuerpo. Pero ¿qué pasa si el dedo dice, no, sabes qué, yo ya no quiero estar aquí? Imagínate, trata de agarrar algo sin el dedo, no se puede. No somos dispensables en el cuerpo de Cristo. Dios nos puso como un organismo vivo para que entre todos, lo que cada miembro del cuerpo contribuye a sí mismo, haga que el cuerpo sea sano.
para que pueda operar sanamente como una sola unidad. Pero no te desligues ni abandones tu obligación, porque serás enjuiciado delante de Dios. Tal vez nadie te lo ha dicho, pero te darás cuenta de tu administración delante de Dios. Por eso digo que muchas veces entra por aquí y sale por acá y seguimos igual. Y decimos, no, ahora yo soy creyente, pero seguimos creyendo en un sistema todavía. No hemos salido de la esclavitud. ¿Cuál es el mandamiento superior? Porque todo lo que la ley en esta sola palabra se cumple. Y es lo que dijo Jesús: nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a los otros. Ya he dicho que el amor hace algo. Se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, todos nos preparamos. ¿Cuánto tiempo vimos para bañarnos, para perfumarnos, para arreglarnos y todo? ¿Te preocupas por tu santidad práctica? ¿Cuánto tiempo le das? Te preocupas por el trabajo, te preocupas por la escuela, te preocupas por muchas cosas, pero te preocupas por la iglesia, por la sanidad de la iglesia, porque a la iglesia no le falte nada. Si no eres egoísta, estás viviendo para tu propio reino, no puedes tú orar al Padre Nuestro, porque tú estás orando: hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Pero si os mordéis, fíjense el contraste de no amar, pero si os mordéis y os coméis, así como perros, unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a los otros. Cuando una iglesia no sirve el propósito de santidad y amor en ella, ¿saben qué pasa? Chismes, pleitos, contenciones. Eso es lo que una iglesia carnal produce, porque esto es el único producto de la carne. Y lo que puede anular eso, si tú no amas en verdad a tu prójimo, porque tú sabes que tu prójimo te va a ofender, somos pecadores. Pero si no estás dispuesto a amarlo como Dios te ama a ti, ¿sabes qué? Por lo que vas a decir: no, yo no le voy a hablar a eso, no, esa me cae gordo. No, hombre, ese ni que le arrimes. Estamos destruyendo la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice en Corintios que lo que Él hace nos bautiza a un solo cuerpo, y Él quiere la unidad colectiva de nosotros como un solo cuerpo, una sola iglesia. Y cuando tú no estás siguiendo ese propósito, en vez de aportar algo positivo, estás destruyendo la unidad. Y Pablo le dijo a los corintios: el que destruye el templo de Dios, que se refiere a la iglesia, por sus méritos, que unos eran de Apolo, que otros de Pablo, que otros de Cefas, que otros de Cristo. Dice: por sus divisiones están destruyendo el cuerpo de Cristo, y Cristo los destruirá a ustedes. Los va a juzgar. Y esa es una realidad. A nosotros no queremos oír palabras de advertencia, de amonestación. Queremos palabras suavecitas. Dime qué buena persona soy, dime que soy cristianito, muy bueno. No lo somos, hermanos. Dios quiere gente valiente, gente que esté dispuesta a negarse a sí mismo. Si no te niegas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Si no tienes una fe genuina, no obrarás. Porque lo único que tú tienes es un sentido egoísta, que todo el mundo revuelve alrededor de ti. Y tú vas a construir tu mundo imaginario pensando de que tú eres un pequeño Dios. Dios no acepta competencia, hermano, porque no hay igual a Dios. Tú eres un ser creado y tú debes de acatarte, apegarte a las enseñanzas, a los estatutos, a los mandamientos de Dios. Porque de ninguna manera Él crió a ninguna criatura en el cielo y en la tierra para que sea independiente de Él. Por eso todo el mundo, todo, hasta los ángeles, todos son responsables delante de Dios. Quiero que sepan, hermanos, antes de que ustedes piensen que son autónomos, hay un solo ser independiente y autónomo, es Dios. Él no le da cuenta a nadie, nadie lo crió a Él para que le tenga que dar cuenta al que lo crió. Él es el creador. Él te hizo una persona moral, responsable delante de Él, y requerirá
a contabilidad tuya, de tu administración como agente moral. Yo no sé ustedes, hermanos, pero eso sí me hace analizarme a mí mismo y sinceramente no hay otra. Hay que servirle a Dios con temblura, temblando, porque no hay otra, hermanos. Para allá vamos. ¿Para qué nos hacemos tontos? No construyan su casa de fe aquí en esta tierra, porque todo se va a destruir, hermanos. Primero busquen el reino de Dios, Dios ha dicho. Y traten de amar, pero necesitan estar conectados al Espíritu de Dios, porque más adelante no hay sobre el fruto del Espíritu. Si tú vas a amar en tus fuerzas humanas, sabes que ese amor no sirve. Viene del amor del mundo, ellos aman en sus propias fuerzas, ¿verdad? Solo con el poder del Espíritu Santo podrás amarte a mí, y solo con el Espíritu puedo yo amarte a ti. Porque tengo que mirar a mí tus faltas, tus errores, tus perjuicios, para poder amarte. Y si yo no miro eso, lo único que voy a hacer, voy a volverme tu juez, tu enemigo. Te voy a evitar. No quiero ir a la iglesia porque están llenos de hipócritas y así, ya sabes. Bueno, pues eso es la predicación de ahora, hermanos. La ley no hace nada, pero la fe trae libertad para servir. Amén. En el Espíritu, hermanos. Dios los bendiga. Amén.